de diciembre. El último módulo es Windows Internet, que es un módulo súper teórico. Acá lo ideal es que traigan muchas preguntas concerniente a su computadora, laptop, dispositivos que tengan, ya que aquí vamos a hablar bastante de eso. ¿Qué tal, Pedro? Ya que aquí vamos a hablar bastante de eso. El módulo, la primera mitad va a ser sobre Windows Internet, disculpen, sobre Windows, y la segunda parte va a ser sobre netamente Internet. Concerniente a las evaluaciones, nuestra primera evaluación va a ser el día 13, o sea, el día lunes, dentro de 2 semanas. Y la última clase voy a preguntar, mejor dicho, ya que probablemente no 24, ya que, bueno, 24 es ya vísperas de Navidad, ¿no? Probablemente es el día 27. No sé si este día lo tomarán, voy a preguntar, si lo tomarán como feriado. Y si fuera el caso, estaríamos terminando el 27. Y si no fuera el caso, estaríamos culminando el 24. Lo cual no creo, lo dudo. Dudo que ese día. Bueno, entonces ya saben las dos fechas que probablemente se esté terminando el módulo. Y de ahí hasta enero. De ahí no va a haber clases hasta enero, que iniciamos con Word y luego febrero Excel. Hasta ahí se tiene programado lo que va a venir los siguientes 2 meses. Word y luego Excel. Bueno, darles la bienvenida nuevamente a un módulo más. Tenemos un nuevo compañero, bueno, todavía no se conecta, solamente tengo entendido que va a haber solamente un compañero nuevo. Ya, este módulo va a estar enfocado netamente en lo que es reconocimiento de la computadora. Este módulo en realidad de todos los que hay es el más básico, es el más simple, ya que conocimiento concerniente a la computadora en sí y sobre piezas actuales que uno debería conocer, ya que a veces uno tiene una computadora, pero desconoce con qué computadora uno está trabajando. Entonces este módulo es idóneo para ese tipo de cuestiones. Bien. Vamos a hablar primero sobre la computadora en sí, sobre las primeras computadoras, cosas, bueno, más que todo trivias, ¿no? De, de la computadora. Por un momentito. Abrir las ventanas, ya que ya está, acá está haciendo más calor, ¿no? Las noches, no sé ustedes, pero ya está cambiando el clima. Hoy día creo que ha salido un sol fuerte, al menos acá por San Juan sí. Al menos acá por San Juan sí ha habido una... ¿Qué tal, John? Buenas noches, buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es el profesor David Maguiña. Conmigo vamos a llevar el módulo de Windows Internet. Y justo recién estábamos comenzando, estábamos hablando sobre la computadora. Bueno, a ver, empecemos una vez. Ahí creo que falta Jesús. Bueno, ya compartí el link. Sucede que hemos cambiado de plataforma. Por ejemplo, ahorita estoy utilizando el correo institucional. Las reuniones anteriores utilizaba mi correo personal. Pero ahora, bueno, ahora estoy utilizando la que ha creado el instituto. Ventajas que tiene esto es que el espacio es más amplio. Si no me equivoco es ilimitado, la verdad no estoy seguro, pero es un espacio mucho mayor que te da una cuenta local, o sea, una cuenta creada por uno mismo. Bueno, ahora sí creo que ya estamos la mayoría. Bueno, a ver, empecemos. Entonces, vamos a hablar primero una breve historia sobre la computadora. Cronología de la computadora, ya que lo que nosotros conocemos como computadora es algo que ha ido evolucionando a lo largo de todo el tiempo. Por darle un inicio, vamos a poner que es 1981, ya que en realidad el término es todavía unos años más atrás. Pero empecemos por trivias. A ver, por ejemplo, como técnico que he sido antiguamente, una de las cosas que más me preguntaban o que más me venían a preguntar es, me llamaban David, se me ha malogrado el CPU. El CPU. Es algo frecuente, que de repente ustedes también lo utilizan o hayan escuchado. Si se malogró el CPU. Y si yo les preguntara ahorita, ¿quién tienen ustedes por CPU? ¿Qué dirían?
¿Qué entienden por CPU? O en inglés CPU. Por ejemplo, Jesús, ¿qué entenderías por CPU? CPU. Ya, correctamente, Piero, pero justo me pero había dicho su trabajo eso. Procesador, ¿alguien más? Jocelyn, Camila, Pedro, CPU, CPU, se me malogró el CPU. Para mí sería el cerebro de la computadora. Bueno, para mí. Claro, sucede que cuando uno menciona el CPU o el CPU, en realidad se refiere a la parte central de la computadora, que es esta pieza de acá, que es como el cerebro, correcto. Pero para la mayoría, cuando se refiere al CPU, se refiere a toda la computadora, a toda la computadora en sí, lo cual es algo totalmente erróneo, ¿no? Esto en realidad puedes llamarlo computadora, terminal, pero no CPU, ya que CPU, nuevamente repito, es la parte central de la computadora, que vendría a ser el cerebro, el que contiene el que va a procesar toda la información. Por eso se llama procesador. Y ese es, por ejemplo, desvendando una de las mentiras o cosas que uno utiliza normalmente. Otra, a ver, otra pregunta. Si yo les preguntara cómo se llama esto, voy a mostrar su imagen nada más. ¿Ya? Solamente su imagen. A ver, ¿cómo se llama este dispositivo? USB. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Todos USB? ¿Jocelyn? ¿También? ¿También? ¿Se suben al barco? ¿Se suben al barco USB? Ya. Mentira. Más falso. Sí, mentira. En realidad no se llama. En realidad no se llama. En realidad sí. En realidad no se llama USB. Se llama pendrive o en español memoria flash. Pendrive o memoria flash. Entonces vamos a ver por qué le dicen USB. Un USB en realidad significa Universal System Bus. Y ahora se preguntarán, ¿qué es eso? Universal System Bus es lo que ustedes conocen como USB y en realidad es la ranura que tiene el dispositivo. A ver, vamos a ver el case. Ustedes saben que el case de la computadora tiene unas ranuras. A ver, case. No, sino que parecen unos case muy modernos. A ver, uno antiguito. Ya. A ver, estas ranuras que están acá, esas son las que en verdad se llaman USB. Que significa Universal System Bus, que son las entradas. Pero en nuestro argot peruano, nuestra forma de hablar, le llamamos USB al dispositivo. Conclusión. El dispositivo en realidad se llama pendrive o memoria flash, usualmente llamado USB, incorrectamente. Bueno, ahora ya saben su nombre correcto, ¿no? Y lo que en verdad USB es la entrada, la ranura. Y así como esas ranuras hay otras. Por ejemplo, ¿conocen HDMI? Que es otra ranura que actualmente se utiliza bastante. HDMI. Luego vamos a hablar más a detalle de esto, pero esto de acá. HDMI. Este cable de acá. HDMI. Que es uno de los cables que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. No por el caso que tenga, mire, tiene un pequeño baño ahí de cobre, si no es oro, ya que si no sería un poco más caro. Y es por el tema de la conectividad. Algunos sí están en oro, la mayoría lo bañan en cobre, pero es por la conectividad. Mientras tenga mejor conducción, la señal va a ser más fluida. Y así hay una serie de cositas que vamos a ir desvendando. Bueno, por ahora lo USB. Ya saben que ya no se llama así. Y ya saben lo del DCPU. Y a cositas así vamos a ir hablando a lo largo de todo el módulo. Entonces decía, la historia para darle un punto de partida empieza en el año 81. Y empieza, vamos a poner como inicio a las dos empresas que han ido acaparando este tema de las computadoras. ¿Cuáles son? La empresa Intel y la empresa AMD y la empresa Apple. Dentro de ellas, la más pionera de las tres
es Apple, que a la vez tiene una rivalidad, ha tenido, aparte de rivalidad, aparte de la rivalidad, ha tenido, o sea, han sido rivales y a la vez han sido amigos con Bill Gates y Steve Jobs. Sí, son dos personajes que de repente hayan escuchado. Steve Jobs o Steve's trabajo. Steve Jobs que revolucionó la gran parte de los dispositivos que consumimos hoy en día. Como por ejemplo, a él le debemos dar las gracias ya que exista el primer celular smartphone, ya que es una creación de él. Y por el lado de Bill Gates tenemos su sistema operativo que la mayoría utiliza, ¿verdad? Que es el sistema operativo Microsoft. Sucede que en la historia sucedió una serie de cosas que los relacionaba, ya que uno creaba lo que era hardware y otro creaba lo que era software. Entonces también ese es otro punto de partida. ¿Qué es hardware y qué es software? ¿Sí? Es un punto de partida. ¿Qué es hardware y qué es software? Entonces, en pocas palabras, de repente ya lo sepa, hardware es todo lo que se pueda tocar, todo lo físico se conoce como hardware. Y todo lo que es software son los programas, todo lo que uno pueda instalar dentro de la computadora. Entonces es una definición bastante básica. Pero me sirve para comentarles que la persona que ha estado más relacionada en software netamente ha sido Bill Gates. Que de repente actualmente hayan escuchado más su nombre porque actualmente se dedica a otras cosas. Dentro de ellas la filantropía y ha estado relacionado con el tema de las vacunas, ¿verdad? Bill Gates o Bill Gates. Y por ahí tuvo un problema con su fundación y su esposa. Bueno, eso es otro tema. Bill Gates o Bill Gates. Y por otro lado, ¿quién teníamos? A Steve Jobs. A Steve Jobs. Steve Jobs. A ver, ¿cómo les explico esto? A ver, hubo una época... A ver, escuchen bien, escuchen esta historia. Más o menos voy a tratar de simplificarla. Hubo una época en las cuales un montón de empresas o personas aficionadas comenzaron a crear computadoras, ya que no había una forma definida de lo que era una computadora. Ahí lo muestro más o menos. Entonces, en esa época más o menos las computadoras eran así. Y esta es una de las más famosas. La, la Altair o Altair, como quieran mencionarlo, 8800. Es una de las computadoras más famosas que había en su época. Y de repente ustedes se preguntan, ¿no? ¿Esto será una computadora? Parece otra cosa, ¿no? Parece como si fuera de un equipo de sonido para subir y bajar palancas. Pero esta es una de las computadoras que había en la época en las cuales Steve Jobs y Bill Gates todavía recién estaban en pañales, estaban empezando. Y comenzaron... ¿Qué tal, Stephanie? Y comenzaron a probar esta computadora. Pero, ¿qué diferencia ven de esta computadora con una actual? No tiene pantalla, no tiene teclado, no tiene nada. ¿Qué más no tiene? No tiene sistema operativo, o sea, no tiene prácticamente nada de lo que conocemos hoy en día. Pero eso era para su época la definición de una computadora. Y esta es una de las propagandas más comunes en su época. En las cuales, en esa época que eran más rudimentarias las PC, se les comparaban con las calculadoras. O sea, más o menos tan básica era la computadora en esa época que tenía una comparación similar a una calculadora. Y luego fue evolucionando. Y entonces, ¿qué pasó en esa época? Para estos años, más o menos por ahí, como pueden ver, el 75, Bill Gates ya estaba en la universidad, ya estaba estudiando en... Estaba en... Uy, me olvidé dónde estudió. Ya estaba en la universidad y Steve Jobs ya había llegado, ya que él tuvo una vida, llamémoslo, medio hippie. Se había ido creo que al Medio Oriente, se había ido una vida muy espiritual. Y luego regresó a Estados Unidos, y es donde con su amigo Wozniak empezó toda la travesía de lo que es la empresa Apple hoy en día. Ambos estaban en caminos distintos, pero los relacionaba la computadora en sí. Ahora hablemos de Bill Gates. Entonces Bill Gates, cuando comenzó a interactuar con esta PC, le llamó bastante la atención, ya que para su época era algo totalmente novedoso.
Y a la vez, gracias a esto, con su compañero Paul Allen, crearon el primer sistema operativo. Vamos a poner primero. Que se utilizaban como una especie de papiros. Eran así como código Morse. Era como código Morse. Ahora vamos a ver. Sistema operativo. No sé si encuentro una imagen. Pero eran como una especie de papiros. A ver. Sistema operativo, código. No, no creo que encuentre una imagen. Pero era como una especie de papiros como código Morse. En las cuales ahí se imprimía todo el código que tenía la PC. Ya luego fue evolucionando. O sea, miren cómo empezó todo este tema de la computadora. Luego ya fue evolucionando. Por el lado de Steve Jobs creó la primera Apple, la primera versión. Y hasta hay una película de eso. Mira, les voy a mostrar un fragmento. Sobre la primera, una de las primeras, o la primera mejor dicho. La primera computadora que creó Bill Gates. Mira, o Steve Jobs mejor dicho, Steve Jobs. A ver, mira, presta atención a este fragmento. Un ratito voy a prender el... A ver, miren, presten atención a este fragmento. Qué linda tarjeta. ¿Dónde está el resto? ¿El resto? ¿Son todas? Te pedí 50 computadoras, con teclados, cajas, monitores y fuentes de poder, no solo tarjetas. ¿Qué? ¿Solo tarjetas? Perdón, ¿solo tarjetas? Esto es una obra de arte, Las tarjetas cerebro son... Nadie está haciendo nada igual, ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? Creo que lo que mi colega quiere decir es que no estás viendo las posibilidades. Eso en sí es una computadora impresionante. No, no para el consumidor. Entonces quizás su consumidor deba empezar por aprender a hacer funcionar eso, ¿no cree? Escuchen, me vendiste una computadora con un teclado y monitor. Esto es una tarjeta. Estoy seguro de que esto es un kit muy básico, pero bueno, para la persona común, para la persona que no es un ingeniero, ni está en un club de computadoras como ustedes, no va a saber qué demonios es eso. La persona promedio no quiere armar su propia computadora, solo quiere comprarla, quiere sacarla de la caja, conectarla y que funcione. Steve, ¿estás escuchándome? Sí. Esto es lo que pidió. Y se van a vender. Te lo prometo. ¿Sí? ¿Viste la demostración en Homebrew? ¿Sabes lo que puedes hacer con algunos componentes? Y que, por cierto, todos ellos, tú los vendes. Así que, muéstrasela al consumidor. Y vende los componentes por separado. Y véndeles tus teclados y monitores. Así moverás más inventario de todo y ganarás más dinero. Casi me engañas. De acuerdo, Steve. Intentaré venderlas. Pero si no lo logro, no volveré a ordenar. De acuerdo. Está bien. Pero creo que te interesará mucho nuestro segundo modelo. ¿Cuál es el segundo modelo? ¿De qué estás hablando? Todo en uno. Ya. Ahí está. Entonces, miren cómo en esa época, cuando recién había las computadoras, no había un término en sí de lo que era una computadora. Nadie tenía un concepto en sí. Y bueno, ahí la anécdota cuenta que gracias a esta primera versión que creó Steve Jobs, nació la primera computadora como la conocemos hoy en día. Miren, recién se creó la primera, que sería el Apple II, en las cuales es prácticamente la primera computadora como la conocemos hoy en día
y que a la vez es la que lo volvió multimillonario hasta más no poder a la empresa a la empresa Apple y a la vez Steve Jobs. Y miren, como una idea, ¿no? Eso también creo que, no sé si lo mencioné en emprendimiento, conocer lo que quiere el público y qué era lo que quería, lo que él mencionaba, ¿no? Que el usuario promedio no le interesaba armar una computadora, sino que es lo que quería y era su casa, prenderla y utilizarla. Entonces ahí se le ocurrió la idea de integrar todo, teclado, pantalla, el resto de piezas y luego integrarle el mouse. El mouse también tiene su historia. El dispositivo mouse también tiene una historia interesante, así como el teclado con con la tecla escape. Pero se preguntarán, ¿no? ¿Por qué tiene una tecla escape? Eso también lo vamos a hablar en algún momento. Pero entonces, esta es la primera PC que revolucionó el ámbito de la informática y cómo lo conocemos hoy en día. Ahora, en los primeros años, Steve Jobs creaba lo que era hardware, o sea, la parte física y a la vez creaba lo que era software, ya que hoy por hoy, desde sus inicios, la empresa ha sido cerrada. ¿Y a qué me refiero con cerrada? Que todo lo que ellos crean es para los dispositivos que ellos producen, cosa que el resto de empresas no. Ejemplo, por ejemplo, tú compras un celular Sony, le puedes colocar bueno, viene con un sistema operativo de Apple, disculpen, de Google, que debería ser Android. Compras cualquier celular de cualquier empresa que no sea Apple, Huawei, Xiaomi, Samsung y todo lo demás, y puede venir con bueno, viene con un sistema operativo de Google. Pero en cambio en Apple no. En Apple no sucede eso. Ellos crean sus productos y utilizan sus propios sistemas. Es algo bien cerrado. No se puede instalar algo que no sea de la propia empresa. Y eso ha sido hasta hoy en día. Hasta hoy en día, y eso es algo que lo hace exclusivo, aparte. Ya que solamente ellos pueden utilizar su tecnología y agregarle o quitarle cosas que ellos mismos quieran hacer con la compañía. Entonces, eso es por el lado de Steve Jobs. Por el lado de Bill Gates, cuando se enteró de que Steve Jobs había creado esta PC o esta Apple II, quedó nuevamente fascinado. Y él se dio cuenta, se percató que el futuro no iba a ser crear computadoras, sino el futuro iba a ser lo que iban a tener estas computadoras. ¿Y qué es lo que tiene la computadora? Un sistema operativo. Y es ahí donde nace las primeras versiones del sistema operativo que utilizamos hoy en día. O sea, nacen las primeras versiones de Windows como lo conocemos actualmente. Antes tenía otro nombre, pero ya más o menos comenzaba a tener la forma de cómo lo vemos hoy día, ¿no? Archivo, editar, ver, con sus otros paquetes de programa, Word, Excel, ya comenzaban a ver las primeras versiones de este sistema operativo. Entonces es ahí donde las dos empresas se separaron. Steve Jobs creaba hardware y software para su compañía, pero Bill Gates en Microsoft únicamente, hasta ahora, únicamente solo crea programas. Nunca se ha metido al ámbito de crear piezas, de crear computadoras. Ellos solamente se han dedicado a crear programas. Y eso es entre comillas, ¿eh? Porque en realidad Bill Gates le compró este sistema operativo a una empresa pequeña por la suma de $50,000, que es lo que los volvió actualmente millonarios. O sea, Bill Gates ni siquiera creó lo que conocemos como Windows. Si no, lo compró a terceros, le puso su nombre y lo lanzó al mercado. Le añadió una que otra cosa y lo lanzó al mercado. Así está en la historia. ¿Sí? Así está. Entonces, ese es por un lado. Hasta este punto, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Algo que quieran preguntar de... ¿Se está entendiendo, verdad, lo que estoy contando? Ya que es un poco complicado, ya que es la primera vez que lo cuento así. Preguntan de la historia de Bill Gates y Steve Jobs, rivales y que a la vez se volvieron amigos, ya que luego se necesitaron. ¿Y por qué se necesitaron? Porque Apple un tiempo entró en decadencia, tuvo problemas económicos financieros y la empresa estaba en picada. Y es ahí donde Microsoft también tenía problemas
Pero que tenía problemas, con su imagen y que se le estaba acusando de monopolio. Cosa que era verdad, ya que era la única empresa que vendía programas. O por decir, iba a ser la única, si es que Apple desaparecía. Entonces Steve Jobs recurrió a Bill Gates para que lo financie. Y es ahí donde, bueno, volvieron a ser amigos. Porque si Apple desaparecía, Microsoft se quedaba como la única empresa que iba a vender programas. En otras palabras, monopolio. Entonces le prefería o le convenía que siga habiendo Apple o que siga existiendo, que siga siendo su competencia. Porque por donde lo veas es preferible tener competencia más débil que uno a no tener competencia. Y eso es algo que en la historia se ha comprobado. Si no, ya serías como Rockefeller, ¿no? Ahí tener todo el monopolio, con el control completo de lo que sea que uno haga. Bueno, ahí es una breve historia de la rivalidad entre ambos. De cómo ya vieron cómo se inició la computadora. No era como la conocemos hoy en día. El término ha ido evolucionando desde hace mucho tiempo. Y vamos a ver cositas, a ver, en fechas. Mira, otra empresa que se encargaba de hacer computadoras, pero que quedó un poco relegado, ya de repente ni siquiera hayan escuchado su nombre, es IBM. La empresa IBM, que era una empresa que también creó computadoras, pero no era, llamémoslo, no ha sido tan llamativo como lo hizo Apple o como luego lo hizo Bill Gates con Microsoft. Pero sí tuvo buenos productos. Por ejemplo, en esa época se hablaba de las computadoras clon. ¿Qué eran las computadoras clon? Eran computadoras que uno le podía instalar cualquier programa, tal cual lo conocemos ahora. Sino que, como comentaba, en esa época uno creaba algo y solamente le podías instalar algo de esa empresa. Haré un ejemplo para que me entiendas. Es como que yo tengo un PlayStation, ¿sí? Tengo un Play y le quiera colocar un juego de la Xbox o de Nintendo. Y eso no se puede, ¿verdad? A pesar de que es un disco físico, que puedas colocarlo, no lo va a leer. Ya eso es algo en esa época. O sea, tú podías crear algo, pero solamente le podías colocar ese algo que pertenecía a esa empresa. O sea, no podías colocarle o probar algo que sea de otra empresa. Así de cerradas eran en esa época. Entonces ahí donde surgió las computadoras clon, que así se llamaban, y eran las que podías instalarle cualquier cosa. Más o menos algo similar era así. Luego, en el año 84, algo relevante fue cuando comenzaron a utilizarse los CD-ROM de la empresa Sony, empresa Philips. Ya evolucionamos del disquete y comenzaron a ver los CD-ROM. Porque antiguamente, hace mucho tiempo, cuando uno quería instalar un programa, utilizaba esto de aquí, los disquetes. Si tienen uno, guárdenlo como oro. Las primeras versiones eran más grandes, eran de este tamaño, y que no los engañe el tamaño, en realidad almacenaban menos espacio que estos de aquí. Estos recuerdo yo haber tenido en el colegio, cuando iba al colegio en primaria y en secundaria también. Secundaria también, qué viejo. Tenía mis disquetes. En esa época todavía USB no había. Ya ves, hasta uno le queda el USB, el pendrive. Uno iba con su disquete al colegio, colocabas ahí tu nombre, tu grado y lo guardabas. Por ejemplo, acá tenía un candadito, que era para bloquear y desbloquear. Y esto es algo con lo que uno jugaba, ya que era como una especie de resorte, que lo que hace es leer la información que tiene el disquete. Y es algo un proceso interno. ¿Cuánto costaba en esa época? Creo que 2,50 soles. Más o menos costaban estos disquetes. Y la cantidad de información que guardaban era muy reducida. Creo que podías guardar 3 fotos actuales. Como por ejemplo 3 imágenes, algo así, y ya se había llenado. No eran dispositivos con una gran capacidad de almacenamiento. De hecho era muy reducida. Ahora, si era muy reducida, imaginen lo que era instalar un programa. Para instalar un programa necesitabas una torre de disquetes. Necesitabas colocar uno, terminaba el proceso, colocabas el otro, terminaba y el otro y el otro y el otro. Y eso ya es muy antiguo, ya de repente ahorita queda como anécdota para ustedes, pero así de pesado era instalar un programa. ¿Sí? Tenías que adaptar con tu
con tu caja de disquetes para solamente instalar un programa. Y cuando llegó el CD, bueno, él revolucionó todo, ¿no? Porque ya no era necesario andar con una enorme cantidad de disquetes, sino simplemente ahora un CD. ¿En qué año se dio ese cambio? Más o menos en los años 90. En el 84 se lanzó el CD. Ella se volvió comercial, popular en los años 90, mediante ya utilizando, obviamente teniendo una disquera, que a la vez algo para que se vuelva popular, se vuelva más, llamémoslo comercial, tiene que bajar el precio. Si no baja el precio, todavía es algo como algo exclusivo, algo que no es para todo el público. Otro ejemplo, recuerdo que cuando era niño o cuando se lanzó la película El Señor de los Anillos, a ver cuándo es, de los Anillos, la primera película, cuando se lanzó la primera película que ha sido en el año, a ver, creo que es del año 2000, 2001. Recuerdo que en ese año 2001, cuando se lanzó esa película, recuerdo que una vez fui a una tienda donde vendían películas y el VCD que se llama en esa época, que era un CD, costaba 10 soles. 10 soles una película que era CD. Actualmente con 10 soles creo que compras 4 DVDs, 4 películas. Pero para el año 2001, que ya es prácticamente 20 años atrás, una película que era un CD y encima mal grabado, te costaba alrededor 10 soles. Recuerdo que en esa época compraba películas a 5 soles, que eran CDs. Todavía no había tanto lo que era DVD. O sea, todavía era algo un poco más caro, o sea, no era para todo el público. Y qué decir, no tener un reproductor de DVD. Actualmente creo que ya no existe. Ya no he visto propaganda que vendan reproductores de DVD. O sea, ha cambiado bastante. O sigue cambiando, miren. Sigue cambiando nuestra forma de consumir contenido. Por ejemplo, en las revistas ya no ves publicidad de cámaras, ¿verdad? Esta de acá, por ejemplo, a ver, cámara. Sony One Shot. Por ejemplo, no sé si se recordarán, pero antes cuando tú veías las revistas, encontrabas publicidad, creo, 5 hojas de esto. ¿Se te hace familiar esto de aquí? Pero ahora tú ves una revista, creo que ya no venden, ¿verdad? Coméntenme, ¿han visto publicidad de cámaras así? ¿O ya no? Pero si retrocedemos 10 años en el tiempo, sí, ¿no? Había un montón de publicidad de cámaras. ¿Recuerdas de acá? Me parecían bonitas, las Cybershot de Sony. Y así habían un montón, pero en la actualidad ya poco. Mayormente si vas a comprar una cámara sería una profesional, ¿no? Una cámara ya con otras características. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que el celular, ¿no? El celular ya trae cámara. Por ejemplo, ¿qué otra cosa se utiliza un poco ahora? Las filmadoras. Dentro de esa publicidad también había estos de acá. Que también ahora es poco. Ahora poco uno encuentra publicidad. Pero antes abundaba. ¿En qué año cambió esto? Cuando los celulares comenzaron a traer cámaras más como las conocemos ahora, ¿no? Más o menos en el año 2010 comenzó ese cambio hasta la actualidad. Con estos dispositivos comenzaron a cambiar y prácticamente cambió nuestra forma de consumir contenido o grabar contenido. Entonces, esos cambios. Para el año 94 comenzaron a ver los navegadores. Y esto es algo que hay una diferencia que tienen que saber. Lo que es un navegador y lo que es un navegador y un buscador. ¿Cuál es la diferencia de un navegador y un buscador? ¿Alguien la sabe? ¿O qué concepto tienen de navegador? Navegador. En ese año 94 comenzaron a ver los primeros. Internet Netscape Navigator. Primeras versiones. Pero ¿qué entienden por navegador? Y luego un buscador. ¿Será lo mismo? ¿No son lo mismo? ¿Qué opinan? ¿Qué dirías Pedro, Jocelyn, John, Jesús? Navegador y buscador. ¿Será lo mismo, sí o no? Por ejemplo, si yo le digo Chrome, que es el que más utilizamos tanto en computadoras y en el celular. Chrome, este dibujito de acá. Chrome.
¿Chrome es un navegador o un buscador? ¿Qué dicen ustedes? ¿Navegador o buscador? Navegador o buscador. Eso no es lo mismo, pero ahí está, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ujú. Ahí está, ya se acordó la definición. El caso de Chrome es especial, ya que Chrome es ambos. Es un navegador y a la vez es un buscador. Ahorita vamos a ver la diferencia de ambos. La diferencia es, como ahí lo dice su compañero Jesús, es que el navegador es una aplicación, o sea, es un programa, pero el buscador es una página web. El buscador es una página web. Otro ejemplo. Por ejemplo, antes utilizaba otro buscador que se llamaba Yahoo. Tú ingresabas a Yahoo, que era como ingresar ahorita a Google, y colocabas información y buscabas. Ya, este es un buscador. ¿Qué otros buscadores tenemos? Por ejemplo, tenemos el que ha creado Microsoft. ¿Cuál es su nombre el que creó Microsoft? Ah, Bing. Bing es otro buscador. Ahí está. Ya, entonces, todo lo que son páginas web son buscadores. Y por último, el que más utilizamos, ¿no? Este de acá, Google. Ya, estos son buscadores. ¿Y qué vendrían a ser los navegadores? Los navegadores vienen a ser los programas. Vamos a ver navegadores web. Vienen a ser los programas. ¿Y cuáles son programas? Por ejemplo, lo que están viendo acá. Opera, Chrome, Mozilla, la nueva versión del Explorer. Y así como ellos hay muchos más. Por ejemplo, yo utilizo Brave. Por acá está Safari. Y si seguimos buscando habrá mucho más y más buscadores y navegadores. Pero antiguamente, o al comienzo de la historia, habían prácticamente dos. Que era el Explorer, que en esa época, 15 años atrás, se utilizaba. Y luego Chrome. Y luego de Chrome se utilizaba también Firefox. Y actualmente ya a lo largo de todo el mundo utilizan una serie de buscadores, navegadores. Por ejemplo, en Apple se familiariza más con Opera. Las personas que tienen un Apple o un iMac tienen mayormente este navegador, que sería el de Opera. Pero a lo largo de todo el mundo se utilizan la mayoría. O sea, no hay uno que sea que resalte sobre los otros. En lo personal yo utilizo Brave, que es este que están viendo aquí. Yo utilizo este navegador Brave en lo personal. Ya no utilizo Chrome porque, bueno, quise probarlo al comienzo y me terminó agradando por unas ventajas que tenía. Ya esto lo vamos a ver en internet cuando entremos a esa parte del curso. Y terminé utilizando eso. Pero también utilizo Chrome porque ahí es donde estoy utilizando mi correo institucional. O sea, para dividir ambas cosas. Ya que como están viendo aquí, mira, es uno totalmente nuevo, vacío. Pero en cambio en el Brave tengo acá todas mis cosas. Si ingreso acá, miren, están todos mis marcadores, mis páginas, las que yo más utilizo y una serie de cosas. Dice, profe, ¿cuál es el navegador usa para entrar para la D-Web? Ya, cuando tenemos internet vamos a hablar más de eso, de la D-Web y todo lo que tenga que ver con internet. Ahorita todavía estamos en hardware PC. Bueno, entonces es algo que quería mencionar acá, sobre el tema de los buscadores y navegadores. Recuerden esas cositas porque va a venir en el Kahoot del día lunes. Volvemos con los Kahoots, con preguntas de lo que hagamos el día de hoy. ¿Está bien? De ahí van a venir las preguntas. Para el año 98 ya comenzaron, ya esta es mi época, esto sí yo lo recuerdo. Para el año 98 comenzó a ver el sistema operativo Windows 95 y Windows 98. Y yo lo recuerdo porque acá sí, esta es mi época. Yo para este año yo tenía... yo soy del 93, tenía 2 y para el 98 ya tenía 5 años. Y me parecía lo mismo, recuerdo. Windows 95, Windows 98 tenían el mismo dibujo. Por eso que no había mucha diferencia entre uno y otro. Y yo recuerdo haber utilizado la computadora cuando se veía así. ¿Alguien más desde mi época? ¿Alguien recuerda haber utilizado la computadora cuando se veía de esta manera? Para no sentirme tan viejo. ¿Alguien por ahí? Solo yo. Soy yo. John dice, ahí está John, chévere John también. Ahí está John es de los míos. Ahí está Jesús y mi papá. Mi abuelo dice. Mi abuelo. No somos tan viejos ya.
Mi abuelo. Está chévere Jocelyn también. Entonces, miren, en esa época se utilizaba Windows 95, Windows 98. Ya había el navegador, pero fíjense qué buscador, qué navegador se utilizaba. Miren, se utilizaba Internet Explorer, pero el buscador ya se utilizaba Google. Todavía la empresa todavía no creaba su navegador. Tenía su buscador, sí, pero no tenía su navegador. Actualmente ya tiene ambos, ¿no? Su buscador y navegador. Pero al comienzo de la historia no lo tenía. Era solamente una página web. Y fue creciendo la empresa. Entonces, miren, para Windows 98 todos los colores que tenían eran así. Podías colocarle un fondo, pero este es el color más clásico y la forma de ver más clásica que tenía la computadora en esa época. Eran colores así grises, opacos, y era lo que abundaba. Y tenía casi las mismas cosas que trae hoy en día. Por ejemplo, en programas, accesorios, el tema de los jueguitos. Habían ahí. Los que trae ahora, ¿no? Buscamina, Solitario, Pinball, que ya no lo trae, pero trae esas cositas de... Luego para el año 2000 se revolucionó todo esto. Y comenzó a ver o apareció la primera versión que cambió la historia. Que es Windows XP. Ya. Bueno, acá ya estamos hablando casi 5 años después. Ya comenzaron a ver los colores. Y este es el sistema operativo, o uno de los sistemas operativos que más quiere el mundo, ya que recuerdo haber ido a cabinas de internet antes de la cuarentena y tenían este sistema operativo. Te hablo del año 2018. Este sistema operativo del 2001, y 18 años después hay personas que todavía siguen utilizando este sistema operativo. Hay todavía computadoras que siguen trayendo Windows XP 18 años después. Y es porque, una, de repente le hayan agarrado mucho cariño. Dos, de repente la computadora es un poco antigua y no quieran instalarle algo más moderno. De repente cada uno tenga sus razones, ¿no? Pero si lo comparamos con la versión anterior, obviamente se ve totalmente distinto, ¿no? Ya colores más agradables, ya dejaron los colores grises, opacos, la interfaz. Prácticamente fue un salto tremendo. Comenzaron a ver usuarios, ya comenzaron a ver más programas. Cambió prácticamente todo lo que conocíamos del sistema operativo. Tan popular se hizo el sistema operativo que ya en los celulares arcaicos, pero sí había celulares que traían XP. Hay celulares que ya traían XP. Y las primeras laptops también traían XP. Y habían, por ejemplo, unas laptops que recuerdo que cuando tenía algo, creo que 12 años, ¿no? Laptop Vaio pequeña. Recuerdo que cuando era, creo que tenía 10 años, quería estas laptops de aquí. Estas Vaio. De repente las hayan visto. Creo que estaban 3.000, creo 3.000 soles en esa época. Miren, eran unas mini laptops que se hicieron muy popular, pero no terminó de convencer al mercado. Miren, más o menos el tamaño de la mano. Es como un celular actualmente, ¿no? Como el tamaño de un celular en dos partes. Un teclado y un celular. Pero estamos hablando de casi 15 años atrás. Y comenzaron a ver estas laptops de aquí. Que eran como juguetes de repente. Pero para su época era algo totalmente novedoso, ¿no? Para su época. Estaba muy adelantado de repente. Actualmente ya no las venden. Y tampoco creo que las vuelvan a vender. Porque ya el celular no tiene nada que envidiar a esto. Pero en su época esto era lo máximo. Si querías estar a la moda, tenías que tener estos de acá. Y Sony es la única empresa que vendió esto. Las Vaio de ese tamaño mini. Sacaron pocas versiones. Y también creo que pocas personas pudieron tener uno. Ya que la verdad no sé qué tan rápido era. Pero el tamaño obviamente era muy llamativo, ¿no? Era tener una laptop de bolsillo. Si volvieran a hacer, probablemente compraría una. Pero dudo mucho que inviertan en esto, ya que ahora hay otros dispositivos, ¿no? Hay tablets. Los propios celulares tienen suficiente potencia gráfica y todo que ya no tendría sentido. Pero como lo retro siempre se pone de moda, en algún momento probablemente la vuelvan a hacer. Probablemente.
por el tema del retro, ¿no? Listo. Sigamos viendo. Luego en el año 98, bueno, comenzaron a dar más cositas, algo relevante. Bueno, acá se lanza en el año 91 el tema del internet, la WWW, la World Wide Web, como lo conocemos hoy en día. Más o menos como para que se den una idea, la WWW es un estándar de páginas indexadas, ya que todo lo que nosotros percibimos de internet son páginas indexadas. O sea, que todo lo que inicie con http www puede ser rastreado, puede ser encontrado. ¿Está bien? Repito, todas las páginas que tú ingreses y que inicien con www pueden ser rastreadas. O sea, se puede encontrar, y en eso Estados Unidos es campeón, con sus áreas como el FBI, y puede encontrar en dónde se encuentra el servidor de esa página. Pero las páginas que no inician con www o que no están registradas son las que encuentras en la Deep Web. De eso vamos a hablar más en internet, en el apartado de internet. Más o menos como para que se dé una idea, lo que conocemos como internet es la interconectividad de todos los servidores que hay a lo largo de todo el mundo. ¿Y qué es un servidor? Es el lugar físico en donde se encuentra la página web que nosotros visitamos. Por ejemplo, si ingreso ahorita a YouTube, lo que yo conozco de YouTube así como página web, o acá es YouTube, en realidad lo que yo estoy haciendo aquí es ingresar al servidor de YouTube, que probablemente se encuentre en Estados Unidos. ¿Y qué es un servidor? Un servidor es algo así. Son lugares que tienen un montón de discos duros, almacenamiento, y sí tienen un montón de un cuarto prácticamente con puro almacenamiento. Tienen discos y discos y más discos de teras y teras y teras. Lo que tú conoces como de repente tu drive, que dices que es acá drive, que es un almacenamiento en la nube, entre comillas. Por ejemplo, esto que nosotros llamamos drive, que es almacenamiento en la nube, en internet, en realidad todo esto está en un lugar físico. ¿Y en qué lugar físico está todo esto? Todo esto está en los servidores de la empresa Google. Repito, si tú tienes algo en la nube, lo que conoces como internet, y te preguntas dónde está físicamente eso, físicamente está en los servidores de la empresa. ¿Está bien? ¿Se entiende? Todo lo que tú conoces, todo lo que tú tengas guardado, de repente tienes ahí tus videos, tu música, tus fotos personales, tu información privada, y que tú lo entiendes como que está en internet, ya que se puede guardar. Por ejemplo, en internet yo tengo estas dos cositas, pero físicamente ¿en dónde está? En los servidores de la empresa. Ya, otro detalle más. ¿Qué pasa si la empresa o Google se le ocurre apagar? Se fue la luz. Se le fue la luz a Google. Le cortaron. No apagó la luz. Yo no pudiera ingresar acá. Me aparecería el juego del dinosaurio. Ya que no habría conectividad de internet. Eso es lo que pasaría. Eso es lo que pasa cuando apagan los servidores. Cuando está off. Y esa es una de las tantas cosas que puede pasar. Ya que hay otras cosas más que pueden pasar. Por ejemplo, de repente se preguntarán, ¿no? ¿Qué pasaría si un día no hay internet? De repente como usuario lo veas de una manera, ¿no? Ya no jugaré Minecraft, no entraré a redes sociales. Pero en realidad internet no solo se usa para lo que es entretenimiento, sino también lo utilizan, por ejemplo, los aviones. Los aviones cuando hacen su trayectoria están conectados a internet. O sea, tienen como una especie de brújula. ¿Y qué pasaría si se apaga? Estarían como perdidos ahí en el aire. No sabrían cómo aterrizar. O sea, no tendrían comunicación con las otras áreas
que tenga que ver con el aterrizaje. O sea, sería algo bastante grave si un día desaparece internet o no se utilizara, ya que no solamente es para entretener, sino tiene otros usos. Entonces, para terminar este punto antes del break, lo que conocemos como internet es la interconectividad de todos los servidores que hay en el mundo. Los servidores que hay en Estados Unidos, en Perú, en Lima, y uno mismo es un servidor, uno mismo. Y eso ya tiene que ver con lo que es el local y lo que es el host. Y host significa huésped, ¿está bien? Lo que es host y el otro es el dominio. Disculpen, host y dominio. Host y dominio. Host es el huésped y es la parte física. Y el dominio sería la página web. Y esto lo vamos a hablar en internet nuevamente, cuando entremos a esa parte. Bueno, preguntas hasta este punto. ¿Algo que quieran preguntar? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran mencionar? De repente ahorita están enterando cosas que de repente desconocían. Sobre todo lo del internet, que era lo que conocemos actualmente como internet. ¿Sí? Aprovechen de preguntar. Si no, pasamos a break. Si hay alguna duda por ahí, John, Piero, Stephanie, Liliana. ¿Está todo claro? Comenten. Llegué y dije que el día lunes el Kahoot va a venir preguntas sobre esto. Bueno, en el año 91, como mencioné, se lanzó la World Wide Web. Se lanzó lo que conocemos como Internet hoy por hoy. ¿Cambiará esto? La verdad no creo. No creo que cambie la www. O sea que hay otro estándar. Otro estándar en el ámbito del Internet. No creo que haya otro estándar que reemplace a la www. ¿Y por qué es importante que las páginas estén registradas? Obviamente para poder encontrarla, ¿no? Imagina que exista una página que trafique personas y que lo puedas ver a la luz del día. Como que yo ahorita ingrese a internet y ponga página de trata de personas. Y de lo más normal, ¿no? Ingresa a una página y vea personas y compres personas, ¿no? Ya imagina que hubiera eso. Sí hay, profe. Pero o sea, me refiero dentro de la www. Ah, no, no hay. En la Deep Web sí hay. Ya por eso, o sea, Puedes comprar armas ilegales. ya, Todo esto. ya exactamente. Por eso todo eso se ve en páginas que no están indexadas. Pero si estuviera acá, obviamente ya las hubieran encontrado, ya hasta te caería ahí el FBI, te caería organizaciones no gubernamentales de otros países de repente, porque es algo totalmente ilegal hoy por hoy. Ya, pero ¿dónde están esas páginas que sí existen, pero todas esas están dentro de la Deep Web? Y como dije que es la Deep Web, son páginas que no están indexadas. Quiere decir que no están dentro de la www y no son fácil de rastrearlas. Es como por ejemplo páginas que están ahí flotando ahí en el universo, ahí están por ahí, en algún lado, pero no se pueden encontrar fácilmente, entre comillas. Entonces ahí es donde están esas páginas. Bueno, vamos a la primera pausa. Recuerden que tenemos break de 8 hasta las 8:10 y luego continuamos. Bueno, primera pausa chicos, 8:10 volvemos. Listo chicos, continuamos. Continuamos. A ver, me quedé hablando de las páginas web, de la World Wide Web. Ya luego fueron pasando los años, ya para el año 2000, cuando a la vez apareció el XP, la computadora hizo un cambio en la cantidad de núcleos que trae hoy en día. Por ejemplo, hasta antes del año 2000, las computadoras eran mononúcleo. Como para que te des una idea, tenía un solo cerebro. Pero en la actualidad, las computadoras ya son multinúcleo. Por ejemplo, en promedio, ¿saben cuántos núcleos trae un celular? Un celular, no la computadora, sino un celular. ¿Cuántos creen? Harían un número. 8. Que sería octa-core, ¿verdad? 8 núcleos. En la actualidad, del año 2000 al 2020, ya los celulares traen más núcleos, que sería como por decir 8 cerebros, ¿sí? Y en las PC esa cantidad es mucho mayor. En las PC esa cantidad de núcleos que trae... ¿Sí, sí Jesús? ¿Sí son 8? Sí, sí. Traen... Lo estándar ahorita, los celulares es octa-core. Ya no hay dual core, que serían 2.
ni quad, que serían 4, ni tampoco 6 núcleos, sino ahorita lo estándar es que traigan 8 núcleos, o sea, octa-core. ¿Qué significaría tener 8 cerebros dentro de una sola pieza? Pero en el ámbito de las PC, en realidad esa cantidad es mucho más. Ya cuando hablemos de eso y les comento más a detalle. Pero ¿por qué fue un cambio muy trascendental? Porque hubo una época, así como se alucina, hubo una época, vamos a ver, placa madre, en las cuales se pensaba o no tenían la tecnología para poder crear esto. Y comenzaron a crearse placas madres, placas con 2 ranuras para 2 procesadores. Ya que no había lo que se conocía como dual core por esos años. O sea, si tú querías tener más potencia en la computadora, ya con un solo núcleo no lo podías hacer. Entonces, ¿qué solución vieron? Poder generar la conectividad de 2 procesadores en una sola placa. En la actualidad esto poco se ve. En la actualidad que esto es bien raro, muy raro ver placas con 2. Pero en esa época comenzaron a abundar las placas que traían 2 procesadores. ¿Y por qué hubo esto? Porque todavía no se había creado el primer procesador que tenga 2 núcleos. O sea que en una sola pieza hayan 2 procesadores. Es por eso que fue muy importante el cambio de 2 núcleos. ¿Y qué problemas hubo? De repente se preguntan, ¿no? ¿Qué problemas había el por qué no se podía crear un procesador con 2 núcleos? Uno de esos temas era la temperatura. Y ahorita que hablamos de temperatura, ¿cuánto creen que sea la temperatura máxima que puede soportar una computadora? Harían una cantidad. Ahora al azar. Por ejemplo, Jocelyn, ¿cuánto crees que pueda soportar una computadora? Temperatura en Celsius, en grados Celsius. Sí, un número. ¿Cuánto crees? Arriba en un número. John, di un número. ¿Cuánto crees que pueda soportar una computadora? En temperatura, obviamente. 65 ya puede soportar más. Pedro, una cantidad. ¿Cuánto crees? 80. Un poco más. Camila, 90. hasta 90 grados. Si tu computadora sobrepasaba los 90 grados, se ponía así súper caliente, más que las personas de la selva, así que hace bastante calor, se apagaba. Si alguna vez les ha pasado eso, que has estado en la computadora y se te ha apagado de la nada, es porque llegó esa temperatura, en promedio, 90 grados. Hasta 90 grados puede soportar. ¿Y por qué 90 grados? Porque si sobrepasa esa cantidad o esa temperatura y sigue funcionando a esa temperatura, es probable que los circuitos se fundan. Se logre fundir, o sea, se logre mezclar, se logre dañar, en otras palabras, se va a malograr. Por eso que la computadora tiene así como un tope en las cuales si siente que llega a esa temperatura, automáticamente se va a apagar. Solución que había en esa época, años anteriores o hace 10, 15 años, era que la dejaras reposar, que se enfriara, literalmente que se enfriara, y luego ya la podías volver a usar. Yo recuerdo haber hecho eso cuando jugaba Gunbout, cuando todavía era niño, ya que jugaba horas, ya que mi hermano tenía una cabina de internet y me quedaba en la noche jugando, y para eso de las 11 de la noche a veces se me apagaba, y yo tocaba la parte frontal de la computadora y quemaba. Entonces ya sabía que ya no podía la podía volver a prender, sí, iba a prender, pero se iba a volver a apagar. Entonces ya no tenía sentido. Conclusión, dejarla que se enfríe. Y tenía que reposar. Actualmente no sucede tanto, pero hubo una época en la cual sí era bastante frecuente, ya que se calentaban más de lo normal. Y ahora que estamos entrando en verano, ¿verdad? Algo actual, recomendaciones que les puedo dar es que la computadora número 1 no esté cerca del piso. Ahora vamos a ver escritorios. A ver, recomendación, no compren estos escritorios. Si piensas comprar uno, no compres estos de aquí, que tengan la computadora casi al ras del piso. ¿Por qué?
Uno, el tema de la limpieza. Es más probable que se ensucie, que se llene de pelusas, que se llene de la suciedad del piso con mayor cantidad que esté sobre el ras de la mesa. Ya, número uno. Número dos, la conectividad. Conectar esto es es tedioso, no complicado, tedioso, ya que hay que desconectar por atrás, mover una serie de cosas, no es favorable. Conclusión, si piensan comprar escritorios, no eviten comprar los que tienen al ras del piso. Otra cosita que te puedo recomendar es que si vives cerca de Chorrillos, lo cual probablemente sea así, si vives cerca de Chorrillos, vas a tener el problema, o si vives cerca de Los Cedros, vas a tener el problema de la humedad, con más frecuencia que otros distritos probablemente. Entonces compra unas bolsitas que tienen gel, estas bolsitas que te vienen en las zapatillas o en la ropa, algunos lo traen en la ropa. Coloques dentro de la computadora. Es algo que yo te recomiendo si vives cerca a Los Cedros, que estás bien cerca a la playa, o si vives en un lugar muy cerca donde haya bastante humedad. ¿Por qué? Porque esto te va a proteger de la humedad, obviamente. Entonces no es que las abras, sino que simplemente las coloques dentro. Y esa es otra recomendación que te doy. Que no, que abras la computadora, de repente si tiene tornillos, y colócale una o dos bolsitas. Y te va a proteger de la humedad, la parte interna. Otra recomendación, como decía, ahora que es verano, ahora que va a empezar verano, ya la computadora de por sí va a tener mayor temperatura. Por ejemplo, ¿está grabando? Sí. Por ejemplo, mi computadora, yo tengo una aplicación de el propio procesador que yo tengo que me va a decir la temperatura. Vamos a ver. Por ejemplo, ahorita mi computadora está funcionando a 45 grados. De repente digan que esto es bastante, ¿no? 45 grados. Pero la pregunta será, ¿será normal? ¿Estará bien? Y sí, está dentro de lo normal. 45 grados está dentro de lo aceptable. ¿Por qué? Dime. Antes de que quería preguntarle, ¿qué tipo de computadora tiene usted? Ah, ya. Ya termino de explicar te comento las especificaciones de mi computadora. Decía, 45 grados, 40, 50 está dentro de lo normal. 60 ya más o menos ve preocupándote, 70, 80 ya, 90 ya está al borde del colapso. Pero ¿por qué digo que es normal? Porque el propio verano, obviamente la temperatura va a ser mayor. Entonces, la computadora tiene que tener mayor ventilación. En invierno la temperatura va a bajar y por ende la temperatura aquí internamente va a ser menor. O sea, de todas maneras tiene que ver con el clima. Punto número 1. Punto número 2, la limpieza. Si nunca la has limpiado en el lapso de 1 o 2 años y ahora que llega verano y no quieras que se malogre tu PC, llévala al técnico o si tienes el conocimiento suficiente puedas destaparlo y limpiarlo. No es necesario que desconectes nada. Si tienes una sopladora de cabello, puedes pasarle sin ningún problema con aire frío, obviamente, y puedas darle ese tipo de limpieza. Pero algo más específico ya sería obviamente enviarlo al técnico para que pueda darle aparte de una limpieza, hacerle un chequeo. ¿Ok? Ya, ese siguiente punto. Como decía, acá la temperatura está a 47, lo cual está dentro de lo normal. Yo esta temperatura la puedo bajar cuando la limpie, ya que no la he limpiado tampoco desde el verano pasado. La temperatura va a disminuir. Siguiente punto. ¿De qué otra manera puedes bajar la temperatura de la computadora? Cambiando el sistema de refrigeración que tiene. Esa sería la otra forma de bajar la temperatura. ¿Está bien? A ver, les muestro. Las computadoras internamente tienen lo que se conoce como fan. ¿Y qué son las fan? Son ventiladores. Internamente la computadora tiene varios de estos ventiladores. Unos que van al procesador y otros que están por ahí dispersados en la PC. Detrás, adelante, arriba, al frente. Tienen un montón, por todos lados. Hay case que tienen para colocar ventiladores por todos lados.
Pero si quieres tener algo mejor, sería refrigeración líquida. Refrigeración líquida. Tal vez no uno profesional, pero sí uno sencillito. Uno sencillito, bueno, un poco caro, pero más o menos la idea es esta. Ya que esto internamente tiene un tanque de agua y el agua de lejos va a refrigerar mejor que el aire de lejos. Entonces por eso que de repente veías manguera, ¿no? En una computadora. ¿Ya que se debe? Se debe a que tiene refrigeración líquida. Tiene tanques de agua que bombea y disipa, esa es la palabra, disipa mejor el calor. Ya, pero esto de aquí es recomendable para todos y la respuesta es que no. Esto depende de las características que tenga tu computadora. Entonces ahorita voy a responder la pregunta de su compañero que me dijo qué computadora tengo yo. Y esto es algo que ustedes pueden hacer. Pueden hacerlo ahorita si están en PC. Van a abrir Windows. Van a escribir ejecutar. Ejecutar. O presionan Windows D. Es lo mismo. Ejecutar. Van a escribir un comando que se llama dxdiag. Ahí lo voy a escribir en el chat. dxdiag, que significa diagnóstico. dxdiag, aceptar. Va a cargar una página, va a cargar esto y ahí te va a dar información importante de tu computadora. ¿Qué información puedo saber de aquí? Por ejemplo, puedo saber el sistema operativo que tengo. Windows 10 Pro es 64 bits. Puedo saber el procesador que tengo. Tengo un Ryzen 5 1600 de 6 núcleos. ¿Por qué hice 12 CPU? Porque ese tiene una tecnología que 6 parezcan de 12, el doble. Tengo 16 de RAM. ¿Qué más puedo saber de acá? La tarjeta de video que tengo. También vamos a hablar de esto más a detalle, así que no se preocupen. Vamos a hablar cada piecita más a detalle próximamente. Y por último tengo una tarjeta de video GTX 1060 de 6 GB. Más o menos son las cosas principales que tienes que saber y que vamos a ver de la computadora. ¿Hay más información que uno debe de saber? Yo diría que no, pero sí hay información que es todavía más. Por ejemplo, miren, tengo una aplicación que me va a dar más información de la computadora. Miren. Ya, mira, acá todo lo que ven ahí es información de mi computadora. Del CPU, de la memoria caché, de la placa, de la memoria y prácticamente toda la información de toda mi PC. ¿Pero es necesario saber esto? No. Lo que sí es necesario es que sepas qué procesador tienes, qué sistema operativo y cuánto tienes de memoria RAM. Eso es algo que sí o sí debes de saber. Es como saber tu DNI. ¿Qué procesador tienes? ¿Qué sistema operativo? ¿Y cuánto de memoria RAM? ¿Por qué el sistema operativo? Porque dependiendo del sistema operativo que tú tengas, vas a poder instalar cosas y a la vez no vas a poder instalar cosas. Ejemplo, si tú tienes por ejemplo Windows XP, no puedes instalar programas actuales, ya que no hay compatibilidad. No todos, pero la mayoría. Y viceversa. Si tú tienes un sistema operativo antiguo, tampoco vas a poder instalar programas actuales. Entonces es algo importante que tienes que saber. Número 2, el procesador. ¿Qué procesador tienes? Es importante que tú sepas. Por ejemplo, si han probado el comando, me pueden decir qué procesador tienen. Y a partir de eso yo puedo deducir una serie de cosas. Por ejemplo, Jesús, que estaba interesado. ¿Qué procesador tienes tú? Y si desean, comentan y yo les voy a hablar de su computadora. Así como un adivino. Colocan, como dije, en inicio, ejecutar. Ejecutar. Le va a aparecer esta pestaña y escriben dxdiag. dxdiag, aceptar. ¿Cómo era que hay para ejecutar? ¿Qué comando era? Está en el chat. dxdiag. dxdiag. Me refiero para preguntar eso. Ah, ya. O presionas Windows D, Windows R, disculpa. Presionas Windows, la tecla Windows R, o si no, inicio, ejecutar. Si no, inicio, ejecutar. Y ahí te va a aparecer esta pestaña de aquí.
Ya, entonces, básico que sepas son esas tres cosas. ¿Qué sistema operativo, qué procesador y cuánto de memoria RAM? ¿Por qué la memoria RAM es importante? Porque dependiendo de cuánta memoria RAM tengas, los procesos que haga la PC van a ser más rápidos o más lentos. Ahora, ¿cuánto es lo estándar actualmente? Actualmente, hoy por hoy, 2021, lo estándar son 8 gigas de RAM. Si ves propaganda de computadoras armadas, lo estándar es que traiga 8 gigas de RAM. Hace 5 años para atrás, lo estándar era 4. Con 4 gigas de RAM, la computadora funcionaba normalmente. Ahora, sí, dime. Ah, ya lo encontré. Dice que mi procesador es AMD Ryzen 3 3200U con Radeon Vega Mobile FX 4 CPU. Eso es entre paréntesis 4 CPU. ¿Cuánto de RAM tienes? 16. Ah, 16. Lo bajo es tener 4, lo estándar es 8 y ya 16 ya está dentro de lo más recomendable. Pero ahorita les explico por qué. Antiguamente 4 de RAM, o si tú comprabas una laptop, 4 de RAM era lo estándar. Funcionaba con total normalidad. Actualmente utilizan las PCs 8 de RAM. ¿Y por qué 8 de RAM? Porque las páginas que uno visita, las cosas que uno hace, hay tanta información que se carga en una página que ya 4 queda corto. ¿Será verdad esto? Tú ingresas a Facebook, a YouTube y se carga un montón de cosas. Videos, imágenes, las características que tienen las páginas, animaciones. Hay tanta información que se carga que la memoria RAM o 4 gigas de RAM se queda corto. Y por eso necesita más. ¿Cuánto sería lo estándar hoy por hoy? 8. Y si ya puedes colocarle 16, ya con mucha más razón, ¿no? Si tienes el poder adquisitivo, ya 16 está dentro de lo muy, muy aceptable. Ahora, el procesador. El procesador es una larga historia. Y eso ya lo vamos a ver en otro momento. Pero por ahora es suficiente que sepas que esas tres cositas son importantes. Bueno, seguimos hablando. Siguió pasando en los años después del primer procesador de 2 núcleos que se llamó Dual Core. Luego vino el Quad Core, el 2 Quad, Pentium D. Luego vino los Core i3, i5, i7 con todas sus generaciones. Y esto es algo importante, ¿verdad? Te lo voy a mencionar ahorita, antes que me olvide. Ustedes saben que actualmente, o de repente ya han escuchado, ¿no? De repente quieres comprar una computadora o te quieren vender una computadora y te dicen que el procesador que trae es i3, i5, i7. ¿Sí? Te dicen, te voy a vender una computadora, o has escuchado que un familiar o alguien te quiera vender una computadora y te dice que el procesador que trae es un i3, un i5 o un i7. Pero la pregunta sería, ¿será suficiente esta información? ¿Será suficiente con saber si es i3, i5, i7? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será suficiente? Para determinar la generación, sí. I3, i5 y 7 no son generaciones. A ver, ¿alguien otra opinión? Para destruir mitos. ¿Alguien más? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? ¿Será suficiente saber si es i3, i5 y 7? Porque esto es algo muy probable, ¿eh? O mejor dicho, me ha pasado. Me preguntan sobre todo sobre esto. Me preguntan qué tal esta computadora. Y solo dicen es i5. Pero, ¿será suficiente saber con qué es i5? Esa es mi pregunta. ¿Será suficiente saber que el procesador i3, i5 o i7? Hay i9 también. Pero ¿será suficiente con esto? La gama, o sea, Ajá, es la gama. el i3 la gama baja, i5 es gama media, i7 es gama ya alta. Claro, y el i9 muy alta. Gama muy alta. A ver, la pregunta era, ¿será suficiente con saber i3, i5 y 7? Y la respuesta es que no. No es suficiente con saber si es i3, si es i5 o si es i7. ¿Qué más necesito saber? Necesito saber la generación. ¿Qué generación es? ¿Por qué? Porque dependiendo de la generación
yo puedo saber en qué año fue creado y qué tanta potencia tiene. A ver, te doy un ejemplo en Paint. A ver, vamos a entrar a Paint. Por ejemplo, cuando yo compré mi laptop, yo tenía una i5 de segunda generación. Yo tenía estos de acá, una computadora así. i5 de segunda generación. Con este sticker. Y los de primera generación era con este sticker. Ahora, otro ejemplo. Miren, es un i7 de primera generación. ¿Cómo sé que es de primera generación? Por el sticker. Ahora, si yo comparo esta i7, miren, te dejas guiar por el i7 y lo comparo con una i3 de 11ª generación, te pregunto, ¿cuál crees que sea más veloz, o más potente, más fuerte, como gusta llamarlo? ¿El i7 de primera generación o un i3 de última generación? i3 de última generación. Claro, obviamente un i3, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no es suficiente con saber si es i3, i5 y 7, sino tienes que saber qué generación es. Y si quieres ir más allá, más o menos para que te des una idea, cada año hay una nueva generación. Por ejemplo, los de segunda generación son del año 2011. Los de primera generación son del año 2010. Y así sucesivamente. Cada año hay una nueva generación. Actualmente estamos en la 11ª generación. Entonces decía, cuando me preguntaron a mí, ¿qué tal esta computadora que traía i5? Eso no me decía mucho. Porque si supongamos que era un i5 de primera generación. Entonces es una laptop muy sencilla. No es recomendable porque ya es súper arcaica. Pero si hubiera sido de 11ª generación, octava, novena, ya estaba dentro de lo normal. Tampoco les recomiendo que compren cosas antiguas. Así sea de nuevo o de segunda. Eviten todo lo que sea, para que te des una idea en general, de séptima generación para atrás. De séptima generación. De séptima generación, sea lo que sea, para atrás. Lo mínimo ahorita, hoy por hoy, que puedes conseguir que sea de séptima para adelante. Séptima, octava, novena, décima. Pero si es algo de la sexta, quinta, cuarta, tercera, segunda, evita todo lo que tenga que ver con eso. ¿Por qué? 1, es más lento. 2, repuestos. Repuestos ya es bien complicado que encuentres. Y número 3, bueno, no hay número 3, pero sí esas dos cositas. Repuestos no hay muchos, por lo que es antiguo, y 2, es más lento. Y si quieren ver pruebas, a ver, veamos, comparemos a ver un i7. Los normalmente empiezan así. Ahorita, bueno, cuando hablemos de procesadores vamos a hablar de esto. A ver, i7 2060 versus un i3. Vamos a ver un benchmark. ¿Qué es un benchmark? Un benchmark es una... es una comparación. Vamos a ver un i7 de segunda generación. 2600 versus un i7, un i3. Acá está, mira, vamos a comparar. Miren, un procesador i7. No estoy comprando de 9000 y 9. Ya, mira, una comparación, miren, más o menos casi de lo mismo. i7 y 9, 2000, serie 2000 y serie 12000, o sea, lo más actual. Más o menos, ¿cuánta diferencia hay? Miren, casi el 60%, más de la mitad de diferencia de velocidad de procesamiento. Este está el segundo puesto y este está el puesto 290. Conclusión, no compren cosas antiguas. Traten de evitar de la séptima generación para atrás. Sexta, quinta para abajo, traten de evitar todo eso. Ahora, Intel es la única empresa que vende, no. La otra empresa es AMD, que son todo lo que tiene que ver con Ryzen. Ahora, el tema de procesadores lo vamos a ver más adelante,
Pero sí quería que sepan esto. De repente, como dije, quieras comprar una computadora o te estén vendiendo una laptop o computadora, no es suficiente con saber si es i3, i5, i7, sino también la generación. Y por la generación te puedes dar una idea de qué año fue fabricada. Si fue de segunda, yo me doy una idea que fue fabricada en el año 2011. Si es de 11ª generación, es reciente, de este año. También te puedes dar una idea por la generación que sea. Entonces miren todas las cositas que estamos viendo. Hemos hablado de temperatura. 45 grados está dentro de lo normal. Lo puedes disipar cambiando, agregando más ventiladores o haciendo una limpieza o cambiando a refrigeración líquida. Estamos hablando de las versiones de Windows. Hemos hablado de un poco de procesadores, ya que me pareció algo a mencionar el día de hoy, ya que es algo muy frecuente, ya sea en tu caso, de un familiar, siempre es algo que te pueda pasar, ¿no? Te quieran vender o quieras comprar, ya que una computadora siempre está dentro de nuestra vida diaria. Bueno, en el año 2009 se lanzó Windows 7, 2012 se lanzó Windows 8 y el 2015 Windows 10. Y si agregar acá 2021, ¿qué sistema operativo se lanzó? Windows 11. Windows 11. Este año se ha lanzado Windows 11, que es el último sistema operativo de la empresa de Microsoft. ¿Lo necesitan sí o sí? No. La respuesta es que no. Todavía no actualicen. Es algo que he venido recomendando clases anteriores. No es necesario que actualicen a Windows 11, al menos no este año o lo que queda de este año. De repente para marzo, cuando haya una versión más estable, ya lo puedan actualizar o si lo creen conveniente. Por ejemplo, yo todavía traigo Windows 10. Todavía no tengo la necesidad de migrar a Windows 11. Cuando ya traiga o ya tenga una versión más pulida, más estable, ya podría actualizar. ¿Qué pasa si yo actualizo ahorita? De repente ya para el día lunes ven que traigo Windows 11. Ya. Tendría el último sistema operativo. Pero, cada vez que yo apague la computadora, probablemente, o muy probablemente, tenga que actualizar. Ya que haya salido algún parche, alguna actualización. ¿Por qué? Porque cuando sacan un sistema operativo moderno nuevo, siempre va a traer errores, o se conoce como en inglés los famosos bugs. Y es común que traigan errores. Los sistemas operativos, sí. Sí es común que traigan los errores. ¿Por qué? Porque cada computadora es distinta a todas las demás. No todas las computadoras tienen las mismas especificaciones. Entonces tratan de depurar esos errores y para eso no se hace de un día para otro, sino pasa un periodo de tiempo. Entonces, recomendación, todavía no actualicen a Windows 11 hasta que haya una versión estable. ¿Cuándo será eso? Yo digo más o menos, en mi experiencia, medio año, un lapso de 6 meses al menos. Puede ser antes, puede ser después, pero más o menos, para que te des una idea, medio año dale. Espera medio año y ya puedas actualizar. ¿Vas a encontrar algo novedoso en Windows 11? Depende de lo que hagas en la computadora. Depende de las actividades que hagas, vas a encontrar diferencia. Pero si lo que haces es básico, por ejemplo, navegar en internet, YouTube, Facebook, redes sociales, Word, Office, y no pasas de eso, no vas a encontrar nada novedoso. Pero si haces otras cosas, otro tipo de actividades más relacionadas a informática, vas a encontrar novedades interesantes. Las novedades que traen no están hechas para todo el público, ya que son cosas nuevas que la mayoría no utiliza. Por ejemplo, dentro de ellas, ya por defecto se puede instalar programas que eran netamente los celulares, ya que actualmente utilizamos emuladores. Por ejemplo, acá yo tengo un emulador para poder instalar programas del celular, ya que nativamente no se puede.
Por ejemplo, nativamente yo no puedo instalar Uber en la computadora. Entonces necesito un emulador. ¿Qué emulador es este? Este emulador se llama BlueStacks. Este navegador se llama BlueStacks y es que yo utilizo para instalar programas del celular. Ahora, Windows 11 trae eso. Por defecto ya se puede instalar esto de aquí, sin necesidad de un emulador. Y así, cualquier programa que yo tenga en el celular, ya lo voy a poder instalar en la computadora sin necesidad de un emulador. Entonces es una buena característica. ¿Quiénes son los que más utilizan esto? Aparte de los gamers, los que crean aplicaciones. Los que crean aplicaciones son los que utilizan más los emuladores. Aparte de los gamers, que juegan juegos del celular, pero en la computadora. Uy, 18 soles subió. Parque las leyendas. Bueno, y cositas así. Trae ese tipo de cosas. Un nuevo cambio de fachada. El tema del orden y cosas así de específico. Pero un cambio notorio así que digas trascendental no lo trae. Así que tampoco esperen. Mejora el rendimiento. ¿Verdad? Es algo que uno se pregunta. Si yo instalo Windows 11, ¿mi computadora será más rápida que cuando tenía Windows 10? Y la respuesta es que no. Y probablemente sea más lenta. Y probablemente pase lo contrario. Que en vez de ser más rápido, sea más lento. Cuando un sistema operativo es más rápido que otro, teniendo las mismas piezas, cuando hace mejor uso de los recursos. Cuando un sistema operativo es más eficiente utilizando los mismos recursos, es cuando se dice que un sistema operativo es mejor que otro. Y Windows 11, comparado con Windows 10, en la mayoría de casos no lo es. No hace mejor uso de los mismos recursos, o sea, las mismas piezas, la misma computadora. Si tenías Windows 10, tenía un puntaje de 10, instalaste Windows 11, la misma computadora probablemente tenga 9 u 8 de puntaje, ya que todavía se está puliendo, como comenté. Todavía se está depurando errores, se está tratando de solucionar, actualizar, cambiar para que funcione lo mejor posible. ¿Cuál es el sistema operativo hoy por hoy que es uno de los mejores? Son los de Linux. Los sistemas operativos de Linux que son de código abierto. Los sistemas operativos que de repente hayas visto en imágenes de este pingüinito se llama Linux. Y Linux tiene un sistema operativo. Y este sistema operativo, en la mayoría de casos, hace mejor uso de los recursos que tiene la computadora. 100% real, no fake. 100% comprobado. Y de repente se preguntan, ¿y si hace mejor recursos? Disculpen, o si hace mejor uso de los mismos recursos y la computadora funciona más rápido, ¿por qué no lo utilizamos? Y la respuesta está en que estamos tan acostumbrados a Microsoft o a Windows que el solo hecho de cambiar a otra interfaz se nos hace un mundo. Aún sabiendo que si yo utilizo este sistema operativo, la computadora va a funcionar más rápido. 100% comprobado. ¿Por qué? Porque hace mejor uso de los recursos. Y eso ya tiene que ver con a nivel de programación. A nivel de programación, este sistema operativo hace mejor uso de recursos. Es más ligero, más liviano, si quieres verlo así. Y al ser más liviano, va a funcionar más rápido. Entonces hay una razón por la cual de repente puedas actualizar. ¿Quiénes son los que tienen Linux? En Brasil se utiliza bastante Linux. Acá en Perú mayormente lo utilizan las personas que están relacionadas a informática. Ya sea porque crean programas, ya sea porque están metidos a redes, ya sea porque les gusta utilizar Virtual Machine. ¿Qué es un VirtualBox? VirtualBox es tener sistemas operativos adicionales al que uno ya tiene. Como por ejemplo que yo tenga ahorita Windows y quiero instalar dentro de Windows otro sistema operativo. ¿Se puede hacer? Sí. Y eso se le llama VirtualBox. Y esa es otra razón que utilizan la gente relacionada a informática.
De conclusión, hay sistemas operativos mejores que Microsoft o que Windows. No los utilizamos porque estamos bien relacionados a Windows, que nos cuesta trabajo migrar a otro sistema aún sabiendo que es mejor. Y seguiremos usando Microsoft en la mayoría de casos. ¿Logrará pasar ese cambio? La verdad lo dudo. Dudo que la mayoría o las masas hagan ese cambio a Linux, aún sabiendo de que es más rápido. Y otra razón más, miran, que es gratis. Es barato, es gratis. O sea, ni siquiera barato, es gratis. Literalmente gratis. Es código abierto. Y de repente te preguntas, ¿no? ¿Windows es gratis? Y la respuesta es que no. O al menos las versiones originales no son gratis. Si tú pones ahí Windows 10. Un sistema operativo original obviamente tiene un precio. ¿Cuánto está? Mira, 54 soles, paquete completo, para más de una computadora, 54, redondémoslo a 60 soles. Pero es porque es un sistema operativo original. En cambio Linux es gratuito. Pero de repente me digas, profe, a mí no me costó nada. Es porque probablemente sea una versión craqueada, como la que yo tengo, entre comillas pirata, descargada de internet. Pero si se puede hacer eso, de repente se preguntan, ¿por qué pagaría por un sistema operativo cuando lo puedo tener gratis de internet? Y la respuesta está en que las empresas, llamémoslo empresas como tal, como de repente lo sea un ministerio o empresas que hay, necesitan tener todo en regla, todo original. No pueden tener copias, no pueden tener programas instalados descargados de internet o piratas, mejor dicho, porque es ilegal. Entonces ellos necesitan tener copias originales. Por lo tanto, tendrían que gastar dinero en pagar estos sistemas. Por ejemplo, el instituto tiene un laboratorio. Antes de la cuarentena adquirieron no sé cuántas computadoras i7 de 16 de RAM con sistemas operativos originales, porque les pide licenciamiento tener sistemas operativos originales. Pero ¿qué pasaría si usaran Linux? Si usaran Linux, como ya dije, Linux es gratuito. Es sistema operativo gratuito. Y eso se le conoce como software libre. ¿Y por qué es libre? Porque estos sistemas operativos de Linux es inteligencia colectiva. ¿Y qué significa? Que si tú eres programador y quieres hacerle una mejora, lo puedes hacer. Haces una mejora y sacas una versión actualizada. Y el conjunto de todas esas personas que mejoran esas versiones es lo que se conoce como sistema operativo libre o gratuito. A diferencia de Microsoft, que es una empresa cerrada. Entonces, otra diferencia para que vean el por qué se puede utilizar estos sistemas. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Me quedan 10 minutos. La próxima clase vamos a hablar de esto de las computadoras. Ya ingresamos a lo que son las partes de la computadora. La próxima clase, como dije, traigan preguntas. O si tienen problemas con su PC, apúntenlas para que no se olviden. Y la próxima clase me preguntan. Voy a estar en modo técnico para poder orientarlos, ¿no? Para orientarlos que puedan solucionar, ya sean problemas de ustedes, de algún familiar que tengan, y les pueda ayudar, ¿no? Les puedo ayudar para que puedan resolver esa problemática. Por ejemplo, es algo que hoy por hoy más me preguntan. Más me preguntan sobre problemas de la computadora. Bueno, algo que desean preguntar, alguna duda. Esto va a venir en el próximo Kahoot del día lunes. Ya saben que van a ir 10 preguntas más o menos sobre lo que hemos visto el día de hoy. Sí, algo que quieran preguntar, hoy ya recién estamos empezando. Hoy es la primera clase. Recuerden también las fechas. 13 de diciembre es la primera evaluación. Va a ser en la misma plataforma. Ahora vamos a utilizar Classroom. Por ejemplo, ahorita tengo solamente registrado a 3. Recuerden que ahora tienen que ingresar con su correo institucional, el que les ha creado el instituto. Tengo acá 2 que han aceptado, que es Jocelyn Camila. John todavía no acepta la invitación. El resto de la misma manera, con su correo institucional.
Si no lo saben, no se acuerdan, pregúntenle a la señorita Leslie, ella es la que les va a ayudar. Y ahí van a poder ingresar y poder descargar la diapositiva. En el caso quieras la diapositiva el día de hoy, escríbeme por WhatsApp y se las envío. Repito, en caso quieras la diapositiva el día de hoy, escríbeme por WhatsApp y yo te la envío. ¿Está bien? Ahora estamos usando Classroom. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, chicos? Aprovechen de preguntar. Profe, una pregunta. Sí, John, te escucho. Sobre el tema este de la generación. Ujú. ¿Cómo sabe, cómo puedo ver qué generación es mi computadora? Ok, ok. Encontré el procesador, pero no me decía generación. Ahorita vemos. Ya, la primera manera de ver, obviamente, es viendo el sticker. Es el sticker. Ya que los stickers te mencionan la generación. Por ejemplo, de color negro es tercera. Este sticker con esta muesca es primera. Con este diseño es segunda. Y si quieres ver de los últimos, tienen esta forma los stickers que traen. Ya esta, por ejemplo, es séptima, octava. Y los de décima tienen otro sticker. Tienen esta forma el sticker. Ahí está, son así. Son totalmente grises. Y bueno, ahí dice también el nombre. Ya esto es solamente viendo. Y si ya tienes acceso a la computadora, este es en el caso que no puedas ingresar, o sea, no la puedas ingresar al sistema operativo. A ver, te puedes guiar por el sticker. Ahora, si puedes ingresar a ver las propiedades que trae, lo primero sería, como dije, Windows R DXYAG. Si no puedes hacer eso, entonces puedes ingresar a mi PC. Hay que cargue. Windows pausa también. Con Windows pausa, presionas Windows pausa y te va a aparecer la información. ¿Cuál es Windows pausa? Ahorita muestro el teclado. Mira, la tecla que está aquí entre el control y alt es Windows. Y aquí en la esquina superior del lado izquierdo hay una tecla que se llama pausa. Si tú presionas Windows y luego la tecla pausa, en ese orden, Windows y luego pausa, te va a aparecer esta pestaña. Y en esta pestaña te va a mostrar la información. i5, i3 y 7. En mi caso, bueno, que es Ryzen, que es otra empresa AMD, me dice esta información. Ya, otro detalle, bueno, que no mencioné en la explicación que di. Que cuando tú colocas, por ejemplo, i3, i5 y 7, el siguiente número, después de el número 3, 5 o 7, te indica la generación. Si viene el número 10 y algo, significa décima generación. Si viene el número 6100, 6200, 6500, sexta generación. Si viene el número 7 y algo, de la misma manera, séptima generación. El siguiente número después del 3, 5 o 7 te indica la generación. Sea lo que sea. ¿Por qué? Porque no solo, aparte de saber la generación, dentro de ello hay otro tipo de detalles. Por ejemplo, hay i3 de 7100, 7020, 7350 y es información más específica. Yo les he comentado solamente lo básico, que sepas la generación y qué procesador es, pero hay mucha más información. Bueno, esto ya lo vamos a ver en la parte de procesadores, que está dentro de la clase. Cuando lleguemos aquí, vamos a hablar más a detalle de procesadores. ¿Está bien, yo? ¿Está claro? ¿O algo que quieras preguntar? Chévere. Entonces, como dije, para la próxima clase, traigan preguntas. Ya sea que te acuerdes, que te haya pasado o que le esté ocurriendo. Ya que vamos a ver ese tema de energía, de fuentes de poder. Dice, profe, una pregunta. Al combinar todo se podrá ver. Ah, sí, las grabaciones están en mi canal. Por ahí sí se preguntaban. Siguen estando en internet. Si se dan una vuelta por mi canal, ahí están las grabaciones. O al menos ahí yo las estoy subiendo ahí, mi canal.
en videos, ahí están todas las grabaciones, y están todas las que he hecho a lo largo desde que empecé a trabajar. Bueno, las grabaciones no se borran, ¿sí? O al menos que yo las borre. Ya, pero no he borrado ninguna, todas están en internet. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar del día de hoy, chicos. Que tengan un buen fin de semana. Ya nos estamos viendo el día lunes. Continuando con esta parte de lo que son las computadoras. Me despido de todos. Nos vemos el día lunes. Cuídense mucho. Hasta luego, John, Jocelyn, Jesús, Pedro, Liliana, Camila, Stephanie, Piero. Buenas noches. Cuídense mucho, Gracias. Liliana. Nos vemos. Hasta luego.